Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y les doy la bienvenida a un capítulo en que vamos a estar hablando sobre lo siniestro de la selva, sobre una novela que nos muestra cómo la selva puede ser aterradora, puede ser demandante de rituales, de sacrificios, de sangre y de vida, como nos lo muestra la autora cubana Elaine Vilar Madruga con su más reciente novela El cielo de la selva, que fue publicado por Elefanta Editorial. Elaine Vilar Madruga nació en La Habana en 1989, es narradora, poeta y dramaturga, ganadora de más de un centenar de premios, es una de las voces literarias más importantes de la Cuba y el Caribe actuales. Sus textos abordan las políticas individuales del cuerpo, el género y las disidencias, y las políticas relacionadas con la historia reciente de su país en contextos de opresión, silencio y claustrofobia. Cultiva los géneros de novela, cuento, poesía, literatura fantástica y de ciencia ficción, periodismo, crítica, teatro, literatura para niños y jóvenes. El cielo de la selva obtuvo el premio Nolegiu a la mejor novela del año en español, esto es el 2023, año en el que también fue elegida por Babelia entre uno de los 10 mejores libros del año. Les doy la bienvenida a un capítulo, por lo tanto, en el que volvemos a visitar ese tema y ese espacio que tanto ha estado acá. También contarles que Elaine se conectó desde Cuba, por donde no hay posibilidad de conectarse vía Zoom, que es la plataforma que normalmente hacemos nuestras entrevistas, así que nos tocó hacerlo vía Google con una grabación y luego la conexión se cayó porque ella estaba en una tormenta y hubo un apagón, por lo que la entrevista tuvimos que terminarla como nunca lo habíamos hecho en Paredro, a través de notas de voz de WhatsApp. Ruego nos disculpen, pero aquí hacemos todo para poder traer los autores que queremos compartir y de lo que se trata es de promover la lectura y de que ustedes conozcan esas novelas que desde aquí estamos convencidos que tienen que leer. No olviden que El cielo de la selva lo pueden conseguir, así como las otras novelas de Elaine Vilar, en Busca Libre, la librería online más grande de Latinoamérica, con un catálogo de más de 5 millones de libros y envíos que pueden tardar un día. Es decir, lo pides hoy y te llega mañana y puedes estar conociendo esta espléndida novela cubana que seguro vas a querer leer. Así que sin mayores preámbulos, bienvenidos. Elaine, en primer lugar, bienvenida a Paredro. Muchísimas gracias, Camilo. Es un placer estar acá contigo. Es un placer hablar contigo sobre esta novela que ya te decía ahorita que está resultando ser tan meteórica, tan telúrica, como lo es exactamente El cielo de la selva. Yo tengo una edición muy bonita de Elefanta, pero tengo entendido que hay otra edición sobre la que nos vas a hablar, una novela en la que nos referimos a la naturaleza de una manera radicalmente distinta mucho de lo que yo había leído, pero es un poquito en lo que estás en este momento, y la incierto, nos estás hablando desde La Habana y me decías ahorita en medio de un aguacero que no confiabas en que pudiéramos tener conexión. Ya lo difícil que es conectarse desde allí, esto lo estamos haciendo por Google Meet, al contrario de lo que hacemos normalmente en el programa por Zoom. Entonces pedimos disculpas de antemano, pero cuéntanos cómo te va en Cuba, cómo estás en La Habana, ¿qué tal? Bueno, primero encantadísima de estar acá y de poder compartir contigo y con todos los que nos estén escuchando. Pues ahora sí estoy en La Habana. Llevo acá un mes luego de un periplo bastante extenso en el año fuera de mi país. Yo sigo viviendo acá en La Habana, es donde nací, donde tengo mis raíces, mi familia. Aunque sabes que la vida del viajante o del escritor o viajante también va echando raíces en otros lugares del mundo. Y estoy aprovechando este pequeño periplo acá en Cuba en una temporada naturalmente difícil. Aquí, como mencionabas tú, el tema de las conexiones suele ser bastante complejo. Muchas plataformas que están bloqueadas y no tenemos acceso a ellas. Y luego hoy nos ha caído una lluvia que te mencionaba antes de que empezáramos a grabar, que es un poquito este canto a la naturaleza. Siempre nos quejamos acá en Cuba, yo creo que en el mundo entero, del tema de la sequía, pero también te hablaba de las lluvias, lo que significan para nosotros como isleños, como cubanos, como habitantes de una isla, y sobre todo yo que vivo en una ciudad muy vieja, que es La Habana. Las lluvias muchas veces nos muestran esta cara, esta doble cara de la naturaleza, beneficiosa por un lado y por otro lado una cara bastante oscura. Las lluvias en mi ciudad significan muchas veces derrumbes o potencialidades de derrumbes. Y sabes que son ideas, Camilo, que de alguna forma, aunque mi novela no es una novela urbana, se llama El cielo de la selva, transcurre en una selva, habla sí de esa dualidad de la naturaleza, de esa condición de la naturaleza que interviene en la vida de los seres humanos para bien o para mal. Yo quería ver
esa otra cara de la cual no se habla muchas veces de la naturaleza, esa cara oscura, esa belleza de la oscuridad que la propia naturaleza en su potencial destructor puede traer a la vida de los seres humanos, y todo eso matizarlo con una clave de realismo mágico, porque siempre he tenido esa impresión que los lectores tanto de Latinoamérica como del resto del mundo podrán entender este mundo que hemos construido a medio camino entre la distopía, el realismo mágico, donde la realidad cada vez es menos real, donde cada vez nos encontramos con una barrera más fina, una barrera cada vez más fantasmagórica que nos permite cruzar de uno al otro lado. Y en ese juego, Camilo, es que a mí me gusta pues poner las fichas, vamos a decir así, en el tablero de la escritura y probar potencialidades, a ver si de la misma forma en que yo me engancho a ese juego, pues pueden engancharse también los lectores y las lectoras del mundo. Y yo estoy seguro que ya se han enganchado y se seguirán enganchando, Elaine, porque en realidad la visión que tú pones y la relación que se establece con lo natural y con lo selvático es distinta a mucho de lo que yo he leído últimamente. Te lo decía ahorita fuera y se lo cuento también a la audiencia. Y esto es cosa mía, ¿cierto? Pero llevamos mucho tiempo leyendo cómo podemos reconectar con la naturaleza desde su lectura histórica, ecológica, económica. Hemos también reivindicado mucho para poder traer, pero tu novela nos instala en algo que me pareció fascinante, y es que no podemos olvidar en ningún momento que la naturaleza también es siniestra y que la naturaleza también puede comportarse como un ente, casi que como una deidad, que en tu novela es esto que pide y exige los sacrificios y sobre todo que vincula, y que ahorita vamos a llegar allí, que esa es la segunda pregunta más adelante, que ya caracterizas tú un elemento muy puntual de la maternidad. Pero quería preguntarte, Elaine, por ahí, ¿cómo empezaste a indagar en esta naturaleza siniestra y misteriosa de la naturaleza? ¿Es algo que tenga que ver con tu propia relación? Ya nos cuentas ahorita de lo que es vivir en Cuba y en La Habana. ¿Tiene que ver con tu experiencia vital? ¿Tiene que ver con autores? ¿Por dónde lo has manejado? Casualmente, La Habana es la capital de Cuba. Es el lugar más urbano de toda Cuba, diría yo, o una de las ciudades más urbanas. Mi contacto con la naturaleza, mi contacto con la selva es nulo. Primero porque en Cuba no tenemos selva. Tenemos muchos montes, o bastantes montes, y tenemos unos poquitísimos bosques. Aquí mismo en La Habana tenemos un bosque muy pequeñito, ínfimo en realidad. Entonces, cuando yo me propuse la idea de escribir un texto sobre la selva, yo me sentía desprovista, la palabra es esa, porque sabía que la atmósfera, que el espacio, en ese dibujo imaginario, ese dibujo primario que uno tiene en la cabeza a la hora de planificar una obra o de pensar cuáles son los arquetipos, las ideas que te interesa poner en ese juego, en ese tablero de juego. Yo sabía que iba a ser en una selva, pero luego, claro, la capacidad de colocar la experiencia vital en esa selva, de poderla describir, para mí era nula, poca o casi nula. Era en realidad un ejercicio de imaginación. Bueno, ese ejercicio de imaginación que yo creo que más tarde o más temprano nos salva la vida a las escritoras y a los escritores, a mí me ayudó muchísimo. Y también lo fundamenté un poco en la visitación, en la revisitación de los mitos de mi infancia y los mitos de la infancia de mi esposo. Mi esposo sí es un hombre que, bueno, nació en el ámbito rural cubano, cerca de los montes, en zonas que todavía no estaban electrificadas dentro de mi país, que luego, bueno, fue a vivir a las ciudades, pero parte de su infancia transcurrió en esos espacios. Y también la de mi padre, la infancia de mi padre. Cuando yo era muy chica, yo recuerdo a mi padre sentado o acostado al lado mío en la cama haciéndome los cuentos que tenían que ver con toda la monstruosidad secreta, o las criaturas monstruosas y secretas que vivían en los montes cubanos. Hablando de la ciudad, de los huijes, de los cahueiros. Me contaba una historia que a mí me parece fantasmagórica y fantástica a la vez, de una mujer con cara de yegua que corría por los montes y, bueno, enamorando a hombres con los relinchos y con las maneras de cantar en la noche. A mí me parecía que eso era hermoso y terrible, y esas ideas que como ven no me pertenecen, un poquito también son robadas o tomadas de ese imaginario de mi padre y de mi esposo, fueron los que me condujeron un poco a este camino muchas veces mítico que recorro en el viaje de mi selva. A mí me interesaba que fuera una historia que reflejara pues precisamente eso, la manera en que yo me sentía cuando era chica
y sentía o creía que todas esas criaturas que me contaba mi padre pues vivían debajo de mi cama. Y ese miedo primario y tan poderoso de los niños que creen que eso es posible y que les hace recoger los pies, era lo que a mí me gustaba de alguna forma lograr en los lectores, que sintieran de nuevo ese miedo a la infancia hacia las cosas ignotas, hacia las cosas que viven dentro de la oscuridad, hacia las criaturas que pueden ser tanto las urbanas o pueden ser las rurales del imaginario de nuestros abuelos y de nuestros padres, que de repente pues invaden nuestra vida contemporánea y también la vienen a resignificar. Y bueno, claro, después de eso también un trabajo de investigación, de saber cómo huele la selva, cómo huele el monte, cuáles son las texturas, los colores, los olores. Al final los escritores somos un poquito también como que ladrones de historias y de sensaciones. Y en esa instancia me detuve mucho porque quería que fuera un libro que se pudiera palpar. Esto quizás suena un poco loco, Camilo, pero era así. Yo quería que la gente cuando lo leyera sintiera el olor de la tierra mojada, la textura de las hojas en la novela, las tataguas con sus alas marchitas en los techos. Me interesaba ese trabajo con las texturas y que la novela fuera capaz de llevar al mundo real este trabajo con los sentidos. Y yo creo que la siente, la huele, se le mete entre los dedos y también huye de unos personajes muy fantasmagóricos que creas en relación. Y por supuesto estoy pensando en Santa, en la abuela y en todo ese poder que tiene y sobre el que va. Pero voy a leer de la página 92 para la audiencia y que sepa un poco a qué nos referimos. Acá, en nuestra hacienda, la gente no se muere a menudo. Juanquito hace unos meses, pero no se murió, se lo llevaron. La selva se lo llevó. Y antes fueron otros, unos cuantos. Pero no se murieron, ninguno de ellos. Hay una diferencia grande entre morirse y que la selva te reclame. Uno se muere cuando sucede y ya, te entierran lejos de las corrientes de agua para que el cuerpo no contamine nada. Eso pasó una vez hace ya tiempo, un niñito flaco que se murió de un día para el otro, sin explicaciones porque la muerte es así, dice la abuela, que a veces sucede y no da nada a cambio, ni siquiera una explicación. Me interesa mucho, Elaine, y ya con esto la audiencia sabe a qué nos referimos con esta narración, que es de las cosas más potentes que tú nos das. A mí me intriga mucho, ya nos cuentas acerca de historias de tu esposo y de tu padre, de la ruralidad cubana, pero ¿en qué momento ensamblas esta visión de la naturaleza con un aspecto de ritual macabro, que conecta también con lo griego? Pero hay algo de ritual, hay algo de ceremonia, hay algo que no suena a injusto, sino que es el orden de las cosas. Y así me imagino que es también como se crea el mito. Pero yo creo que el ritual tiene que ver mucho con esa tragedia del mito, o con esta raíz de tragedia y de mito que de alguna forma se respira dentro de la novela. Ahí está pues presente la Ifigenia princesa sacrificada por su padre en las velas de un barco para que pudiera irse a pelear a Ilión, a Troya. Y está también otras historias, digamos, más domésticas, de heroínas más cotidianas, de las bisabuelas o de las abuelas que parieron demasiado y de las tías que decidieron parir poco, no parir, que son la dedicatoria de la obra. Para mí la literatura es todo un performance, Camilo. Es un performance teatral. Entonces tú te vas dando cuenta que tragedia, ritual, la historia misma son una derivación, una columna vertebral que une todas estas esencias. Y no estamos tan divorciadas, no están tan divorciadas una esencia de la otra como en apariencia podría resultar. Yo quería abordar en mi trabajo también el aspecto no solo de lo monstruoso de la naturaleza, que nos incuba como un útero, sino también lo monstruoso que puede ser la maternidad forzada. Lo monstruoso que puede ser que un cuerpo de una mujer sea habitado en contra de su voluntad por otra criatura, o lo monstruoso que puede ser dar a luz durante 20 años o más a hijos que no deseas y que te toca hacerlo. En las épocas de mis bisabuelas y de mis abuelas era lo que siempre llanamente se suponía que las mujeres eso lo quisieran, dar a luz hijos e hijos y que se mantuviera así o se extendiera así un linaje, una especie. Y luego en estas épocas hay miles de motivos todavía por las cuales las mujeres siguen pariendo en contra de su voluntad, el poco acceso a los anticonceptivos, la poca educación sexual que tenemos las mujeres sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros derechos a decidir. Hay un montón de
de circunstancias que siguen haciendo que los tiempos de nuestras abuelas y nuestras bisabuelas no estén tan lejanos como en primera apariencia nos podría resultar, porque imaginamos que ahora tenemos corriente eléctrica y tenemos internet y que nos permite conectarnos, aunque sea precariamente de La Habana a Colombia y de Colombia al mundo, pero tenemos muchos problemas que siguen siendo los mismos de cuando no teníamos electricidad y las cartas se enviaban y llegaban con retraso de meses o años o se perdían por ahí. Esa imagen de la selva incubando a estos seres humanos como si fuera un gallinero, donde estas gallinas mujeres están obligadas a parir, y esa propia monstruosidad de las mujeres que han descubierto que no quieren a estos hijos, o que se enfrentan al terrible peso de decidir no ser madres. Estoy pensando en un personaje como La Perra, como Ananda, que, bueno, para que los lectores que no la conozcan, es una mujer que se niega a parir y que sufre las consecuencias de esto. Termina vuelta loca, no por no parir, sino por las monstruosidades que ocurren a raíz de esto, dentro de esta selva que ya hemos dicho que es una especie de diosa o divinidad. Y a veces pensaba que la novela es como una especie de huevo de Fabergé, ¿sabes? Como esta pieza que tiene adentro otra pieza más pequeña y que está conectada totalmente una con otra. Soy muy fanática de las obras de orfebrería. Fabergé me encanta. Y siempre he tratado de, cuando voy imaginando un texto, imaginarlo como esa pieza de orfebrería, ese huevito de Fabergé que oculta un secreto, que tiene un trampantojo y que de alguna forma obliga a los lectores a que lo abran con mucho cuidado. ¿Qué no puede salir del huevo? ¡Qué maravilla, qué horror, qué oscuridad, qué luz puede salir de él! Ese es el juego oscuro de la literatura, que también, como dice, o como te decía anteriormente, es el juego oscuro del teatro, del mito, de la leyenda. Que tú también has ejercido en esos géneros, por supuesto. Ahorita te voy a preguntar por esto, porque la idea de la orfebrería y de lo que está tiene que ver con la estructura propia de la novela, y quiero que nos cuentes cómo se ensambla una novela así. Que eso yo creo que es la gran pregunta, y cuando la leemos, por dónde se arma esto y cómo llegó. Pero hay algo que te quiero preguntar y tiene que ver con esta preocupación o esto que nos cuentes con deseos, con embarazos no deseados y por supuesto la naturaleza del cuerpo femenina. Si no me equivoco, tú te mueves entre Cuba y Canadá. Sí. ¿Cierto? ¿Cómo te enfrentas a realidades muy distintas frente a estas preocupaciones? ¿Cómo es esa vida compartida en dos culturas, como ya nos decías ahorita de la idea también de la escritora que viaja? Creo que las preocupaciones de las mujeres en el mundo, con diferencias muy puntuales, son muy parecidas. A veces nos dan por suponer que cuando uno hace un tránsito a otro país, un país de primer mundo, como es Canadá, con un montón de evoluciones tecnológicas, etcétera, la vida de las mujeres sería un poco más simple. Yo creo que en todos lados hay una realidad global que también ha hecho o ha provocado, y esta es quizás la cara interesante del fenómeno que está sucediendo, ha provocado que las mujeres empiecen de alguna forma a desatar las mordazas históricas que durante siglos pues nos hacían pensar que determinados temas no podían ser tocados y que si se tocaba era tabú. Tiene que ver con la sexualidad, con el derecho a elegir de nuestros cuerpos, con nuestros cuerpos mismos, con el envejecimiento, el cambio de nuestros cuerpos a lo largo de toda nuestra vida. Y yo creo que simplemente el fenómeno se ve de forma diferente. No sé, en Canadá ahora mismo yo veo una preocupación grande con el tema de las sociedades anti-aging, cómo el cuerpo de las mujeres, digamos, es funcional, entre comillas, esta expresión hasta determinado punto de sus vidas biológicas, cómo después de un determinado periodo de tiempo las mujeres no se consideran ni siquiera tan útiles para la sociedad como terminaban siendo antes, cuando se suponía que eran jóvenes y estaban en el esplendor de la vida. Eso quizás, ese tema no atraviesa tan profundamente las estructuras de Cuba. Hay otros temas más urgentes que tienen que ver con las condiciones de vida, con la supervivencia, con el acceso a asuntos básicos como puede ser una salud reproductiva. Vamos a pensar en eso, que creo que es ahora mismo una de las cosas que más golpea a Cuba en los últimos 5 años. Pero cuando me pongo a ver y hago las comparaciones, me doy cuenta de que en este espejo donde nos estamos mirando, las mujeres atraviesan problemáticas muy parecidas en uno y otro lugar. Y te hablo ahora de Canadá y de Cuba, pero también podría hablarte de España, donde converso con mis amigas sobre temas que nos estremecen a todas, con diferencia de nuestras lenguas o de los lugares donde venimos, de nuestras educaciones y hasta de nuestros, digamos, grupos sociales.
Al final yo creo que, como te decía antes, Camilo, es una época interesante para escribir sobre estos temas porque son los que están puestos en las palestras y además es un momento en que las mujeres hemos decidido que es hora de que se escuchen estas historias nuestras que hablan sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros dolores, sobre nuestras alegrías y sobre nuestras historias. Para nuestra audiencia estamos hablando con Elaine Vilar Madruga, autora de El cielo de la selva, recientemente publicado en Elefante Editorial. Ahorita, Elaine, nos vas a contar de la edición anterior que permitió que fuera declarado uno de los 20 o 25 libros más importantes del año pasado, según Babelia, y también merecedor de muchos premios. Recuerden que lo pueden conseguir por Busca Libre, la librería online más grande de Latinoamérica, que lo pueden pedir y les puede llegar de un día para otro y pueden estar entrando de una vez en este mundo fantasmagórico y fantástico y mágico que Elaine nos habla acerca de la selva. Lastimosamente, ya como nos había dicho Elaine, cayó más duro la lluvia y en este momento quedó en un apagón, por lo que la entrevista nos toca pasarla a un formato de WhatsApp. Para poder terminarla, se lo contamos a nuestra audiencia para que también nos entiende por acá. Así es que Elaine te preguntaba ahora acerca de cómo estas preocupaciones de las que nos hablas del embarazo temprano, relacionar con el cuerpo y la relación que se establece con el cuerpo femenino, parece ser siempre el trasfondo que está detrás de tu novela, aunque tú hayas elegido algo como el realismo mágico para poder relacionarte y relatarlo. Es decir, que por muy delirante, si se quiere, que es tu novela frente a lo poético y a lo natural, hay unos elementos reales, sociales, de los que aparentemente nunca sales, ¿verdad? Hay algo que me sucede con mis novelas siempre, que es que no puedo escaparme de esa costura fantástica que irrumpe en determinado momento en el tejido de la novela. Siempre me he hecho el propósito firme de poder escribir una novela de realismo y me sucede en determinado punto en que me doy cuenta de que esas costuras tiran demasiado fuerte de mí, que el realismo en realidad, más que una potencialidad de mi trabajo, es una especie de muralla que me impide llegar a todas las potencialidades y ahí de repente hay una especie de eclosión, hay un punto de desapego, se retuerce la realidad y aparece un elemento mágico, pero, y eso también lo creo firmemente, no hay manera en que uno siendo un escritor, una escritora contemporáneo, viviendo en el mundo distópico en que vivimos, nos pongamos unas vendas en los ojos y fijamos que ese mundo no existe en la puerta de nuestras caras y de nuestras casas y de nuestras vidas. Ese mundo de alguna forma siempre nos está permeando, transversalizando y reescribiéndonos como seres vivos. Por eso es que esta realidad dura de los cuerpos femeninos, esta realidad de los embarazos no deseados, esta realidad del cuerpo femenino intervenido por la violencia de la vida o por la violencia de la naturaleza, está también atravesada por otros temas como puede ser el narcotráfico, el tráfico de mujeres, la prostitución, bueno, el consumo de drogas en la sociedad en la que estamos viviendo, que son todos temas muy cercanos, son temas que estamos viviendo en el cotidiano, pero que a mí me gusta mirar desde este otro ángulo, como me gusta también decir, con los ojos nuevos de la vida que te confiere el trabajo con lo fantástico, con el realismo mágico. Es una, digamos, doble potencialidad o una doble cara que te permite trabajar desde lo fantástico y lo real en un mismo cuerpo, un cuerpo mezclado, un cuerpo mestizo, un cuerpo que reúne, creo yo, lo mejor de las dos fronteras de esos dos mundos. Quisiera aprovechar, Elaine, preguntándote un poco por esta frontera y este mestizaje del cual nos acabas de hablar y que en cierta medida de allí surge la novela. Me gustaría preguntarte cómo sientes que tú te relacionas con si nos quieres contar como con la producción actual latinoamericana, no quiero decir escrita por mujeres, pero sí en lo que se está escribiendo ahorita y más especialmente en la cubana. ¿Tú sientes que estás trayendo algo que no estaba? ¿Sientes que estás haciendo algo nuevo? ¿Sientes que más bien estás heredando? ¿Cómo te estás entendiendo tú y con la recepción que está llevando tu novela? ¿Qué papel crees que están cumpliendo estas novelas que tú estás haciendo? Bueno, mi relación con la producción latinoamericana literaria actual y con la cubana siempre es de asombro. Yo creo que la mayor capacidad que puede tener una escritora o un escritor es mantener vivo ese deseo del asombro, ese deseo de la sorpresa que te puede encontrar en cualquier lugar o que tú puedes encontrar en cualquier sitio. Desde la página de un autor hasta entonces inédito, un autor joven,
hasta las páginas de una autora o un autor consagrado. No solo en la narrativa, yo soy una escritora que, bueno, hablamos de mestizaje, me gusta combinar en mis registros de lectura y de escritura también, lógicamente, todo lo que tiene que ver con el mundo de la narrativa, obvio, pero también con la poesía, porque de ella vengo, la dramaturgia, porque es mi formación, digamos, académica, y ver cómo uno puede poner bajo la presión de la candela, del fuego, de la llamarada más pura, a todos estos géneros, y qué tipo de caldosa, de jugo, de bebida siempre ardiente puede salir de este mestizaje, de este vapor, de esta prueba de fuerzas con la llamarada y con el calor. Yo estoy muy fascinada y siempre lo digo cada vez que me preguntan en una entrevista con toda la producción latinoamericana actual, también en el mundo del performance, en el mundo de la fotografía, en el mundo de las artes visuales, me interesa muchísimo. Y la literatura, evidentemente, está atravesando un momento. Esto es un muy lugar común, decir, tiene muy buena salud. Sí, yo creo que más que una buena salud, estaba mostrando que la literatura latinoamericana estaba muy viva y tiene cosas muy nuevas y muy buenas por contar. Creíamos que el llamado boom latinoamericano ya se había hecho todo lo posible por hacer de una manera novedosa, que ya se había descubierto, como esto es un dicho muy cubano, ¿no? El agua caliente con el boom latinoamericano. Y sin embargo, ahora viene una generación nueva de autoras y de autores que están contando desde nuevas ópticas, porque el mundo en el cual habitamos y desde donde contamos nuestras historias es un mundo nuevo también, y que de alguna forma la literatura, y eso confío también plenamente, es una forma de retratar la historia que estamos viviendo en un punto específico de nuestros países, en nuestras realidades continentales, en nuestras realidades isleñas, las realidades que nos atraviesan como cuerpo y como escritores. En la literatura cubana específicamente, es una literatura que ha jugado con el fantástico, sobre todo con los géneros de la ciencia ficción y la fantasía más pura. Creo que con el realismo mágico no tanto, porque evidentemente por allá está Carpentier. Hay otros autores que también han jugado, tejido, creado estructuras extremadamente hermosas. Yo creo que más que hacer algo nuevo, mi literatura es heredera de una tradición de autoras y de autores latinoamericanos, europeos, caribeños también, quizás en menor medida los caribeños, pero sí seguro los latinoamericanos y los europeos con una inmensa fortaleza. Siempre digo que cuando uno crea, no crea, o la expectativa de crear algo nuevo en el mundo en que vivimos es cada vez más difícil. Yo creo que uno debe aspirar a contar con la verdad. Eso, si cuento una obra valiosa desde mi verdad como autora, desde esa verdad continental, de esa verdad como cuerpo, pues entonces habré hecho algo que valga la pena, que los lectores lean y que yo pueda compartir con otros, más allá de esas instancias de escritura en que uno crea para uno mismo y luego comparte con los demás. A mí me interesa ese sentido de sentirme heredera de una tradición que ya existe y contarla desde mi verdad escritural actual, desde el espacio del mundo que me ha tocado vivir, desde el mestizaje de esa traslación de ser un cuerpo migrante, porque en los últimos años de mi vida he estado aquí, pero he estado en otras realidades continentales diferentes, y todo eso va construyendo la experiencia del ser humano y el ser escritural en que me estoy convirtiendo. También creo en la literatura que es un viaje, ¿no? El viaje arrancó hace unos años para mí, pero ahora está tomando una carretera bonita, con un paisaje desafiante, disfrutando de todas estas curvas del camino y disfrutando también de las llanuras. Y que bueno, es un punto, digamos, muy hermoso de arrancada y para continuar adelante a ver qué más nos depara esta carretera. Y Leina, hay algo que sorprende mucho y me gustaría que nos contaras de tu novela y tiene que ver con las texturas de la selva, es decir, con la forma como la representas. Ya nos lo decías en otra pregunta anterior, esa forma como se siente y como la hablemos. Me interesa y me intriga mucho saber cómo fue, o si nos puedes contar cómo fue tu aproximamiento técnico, es decir, cómo hiciste esta labor. ¿Hubo algunos autores en los que te basaste o algunas técnicas? O incluso desde la poesía puede ser, pero ¿cómo conseguiste esa presencia etérea, poética, a la vez siniestra, pero sobre todo enmarcada en una experiencia corporal prácticamente? Cuando uno analiza con objetividad el mundo en que estamos viviendo, nos damos cuenta que lo siniestro, lo terrorífico, la distopía son los materiales del cotidiano. O sea, no nos hace falta irnos a una novela
de terror de cualquier autora latinoamericano o autora internacional para darnos cuenta que lo que aparece ahí, pues lo estamos viendo todos los días frente a nuestras caras o cuando prendemos una radio o abrimos un podcast de determinados temas políticos o simplemente nos asomamos por la ventana estrecha que puede ser un programa televisivo, un noticiario, por ejemplo. O sea, ese elemento de lo siniestro, de lo oscuro, de lo desastroso, de la distopía, casi de lo apocalíptico, diría yo, está todos los días frente a nuestros ojos. Por eso yo digo que el material no hace falta ir a buscarlo a la literatura, ni hacer esas conexiones a veces que pueden resultar abstractas o simbólicas. Es simplemente sentarnos, detenernos, diría yo, no ser ciegos ante la realidad que nos está circundando. El tejido se hace solo. Yo pongo un noticiario de cualquier lugar del mundo y no digo los de mi país porque los noticiarios de mi país no parece ocurrir nada, ocurren muchas cosas más allá de los noticiarios en el cotidiano, pero en el día a día del noticiero no parece suceder nada, pero tú sales a las calles, que también es una ventana estupendamente terrible para mirar el mundo, y ahí está el material de lo literario, la conexión con el cuerpo de la mujer y todo este material distópico, siniestro, terrorífico, como hemos llamado. Yo lo empecé a tejer en base al concepto útero. La idea del útero, la transición que ocurre en un útero desde la pubertad de una niña hasta el momento en que llega a la menopausia. También son esas tres estructuras en las que el libro se divide en los tres personajes fundamentales. También llegar a la vejez, en el caso del personaje de la vieja. Y en cada uno de esos personajes pues coloqué una de las preocupaciones que llegan a mí, o que me aterrorizan, o que me preocupan, o que me abren los ojos a la distopía cada día de mi cotidiano. Creo que ese trabajo que también se acerca mucho a lo periodístico, se acerca mucho al testimonio, se acerca mucho a la crónica. Y estamos hablando de un tejido de ficción, supuestamente solamente de literatura de terror o de lo siniestro. Pero yo creo que la literatura también, si la intentamos hacer bien y intentamos ser consecuentes con los tiempos que nos tocan, es siempre una crónica, es siempre un ejercicio de periodismo y siempre es un ejercicio de la investigación de lo real que tenemos. Elaine, solo me queda agradecerte, muchísimas gracias por el tiempo que nos has acompañado. Esta es la primera entrevista que hacemos en Paredro a través de WhatsApp, así que te agradezco muchísimo. Para nuestra audiencia, no olviden que hemos estado hablando del cielo, de la selva, de Elaine Vilar Madruga, publicado en Elefanta Editorial, una novela que tienen que ir a buscar. Sobre todo ahorita que estamos hablando tanto de la naturaleza, que estamos hablando tanto de vías de acceso, esta es una postura que nos permite entender eso que hemos dicho, lo siniestro, pero sobre todo el ritual y otro tipo de interrelaciones. Así que, Elaine, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Camilo. Ha sido un placer poder dialogar contigo y encontrarnos con los lectores y las lectoras, que espero que puedan también viajar con nosotros a través de esta selva, hoy lluviosa, al comienzo de la entrevista, ya un poco más en calma. Parece que empieza a menguar acá en La Habana. Y bueno, agradecerte el tiempo, agradecerte también la paciencia a todos ustedes y bueno, los espero en este viaje a través de la selva y de las tataguas. Un abrazo grande. A todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Pedimos disculpas por los problemas en el audio, pero se debieron a problemas de conectividad y los esperamos en una próxima edición de este Paredro.